Hola, mi nombre es Angélica Andrea Guerrero Montes. Soy del programa de Ingeniería Ambiental de Unisan Hill, sede Yopal Casanare. A continuación, quiero compartir con ustedes un tema relacionado con lo que son los reactores de lodos activados. Este es un tema relacionado con la asignatura de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es el agua residual? Bueno, empecemos como por definir qué es esa agua residuales. Son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia antropogénica. Eso quiere decir por nosotros los seres humanos. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, las domésticas, las urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados, o las aguas que se mezclaron en las anteriores, decir que se mezclan unas con otras, también se le denominan aguas residuales. Reactores de los activados. Bueno, entonces como para iniciar, viajamos a la época de muchos años atrás, donde se dio inicio. Eso fue en el año 1914 en Inglaterra, cuando Arden y Locken descubrieron que la aireación prolongada de aguas residuales favorecía la formación de flóculos. Estos flóculos eran capaces de remover la materia orgánica. Entonces, desde ahí han surgido diversas modificaciones en este proceso, como por ejemplo los reactores de flujo de pistón y los sistemas de nitrificación y desnitrificación, pues que a medida del tiempo han mejorado la eficiencia del tratamiento de aguas residuales. ¿Qué son los activados? Bueno, el sistema de lodos activados básicamente es un proceso de tratamiento de aguas residuales que se fundamenta en la utilización de microorganismos, sobre todo lo que son bacterias heterótrofas facultativas que crecen en el agua residual. De esa manera, pues ellas lo que hacen es intervenir con la materia orgánica disuelta en productos más simples como nuevas bacterias y dióxido de carbono y agua. Esto lo que hacen estas bacterias son degradar la materia orgánica para dejar un agua más limpia, más purificada. ¿Qué es un reactor de lodos activados? Bueno, un reactor de lodos activados básicamente es un sistema biológico que sirve para el tratamiento de aguas residuales, en el que microorganismos suspendidos en el agua descomponen la materia orgánica, como anteriormente lo mencionaba, mediante procesos de aireación y mezcla. Este proceso permite la eliminación de contaminantes mediante la formación de flóculos biológicos y que pueden ser separados del agua tratada. Más adelante vamos a explicar cómo funciona. Acá podemos ver un reactor de los activados básico. Podemos ver donde dice, aquí en la parte donde dice afluentes, por donde ingresa el agua, tenemos el tanque de aeración, clarificación secundario, el lodo de recirculación. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo funcionan estos reactores de los activados? Primero que todo, como lo mencionaba anteriormente, hay una entrada de agua residual al reactor. Podemos observarla ahí en nuestra figura, nos dice con unas flechitas donde dice agua cruda, es el ingreso del agua residual. Tenemos también la parte de aireación, que es donde se inyecta oxígeno para que los microorganismos trabajen de forma eficiente, ya que pues ellos necesitan oxigenarse, sino pues de otra manera pues no se haría el proceso como tal. También un punto importante, la degradación biológica, es pues en esa parte es donde los microorganismos consumen la materia orgánica. También está la parte de decantación, que pues los lodos se separan del agua limpia, es decir, en esa parte se da como la sedimentación. Una parte del lodo se recircula al reactor y el resto se desecha o se trata como biosólidos.
Bueno, más adelante vamos a explicar un poquito, pero pues también cabe resaltar que en este proceso de los reactores de lodos activados, esto se elimina alrededor de un 85% de lo que es la demanda biológica de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. Hay diferentes tipos de reactores de lodos activados. Bueno, entre ellos tenemos el de flujo pistón, el de mezcla completa, tenemos el tanque de oxidación discontinua y la aireación extendida. Esos son unos tipos de reactores de lodos activados, pero en este espacio vamos a exponer lo que es el reactor de lodos activados convencional y el reactor de membrana, que son como los más utilizados. Bueno, los tipos de reactores de lodos activados, en estos encontramos el primero, que es el reactor de lodos activados convencional. Tiene un sistema tradicional de tratamiento biológico. Todos los microorganismos degradan la materia orgánica en un tanque airado. Luego, el agua tratada pasa a un clarificador secundario, es decir, a una sedimentación, donde el lodo se separa y una parte se recircula alrededor. Podemos observar acá en la imagen un reactor de lodos activados convencional. En la parte donde se encuentra como color marroncita es la parte donde están ya los lodos sedimentados. Podemos observar el soplador. Para este tipo de reactores se utiliza un soplador o otro equipo, que es básicamente lo que se necesita es airear el sistema para que los microorganismos sigan funcionando y pues así obtener un buen resultado. También tenemos la parte de retorno de lodos, que es volver al mismo sistema de ingreso ya la entrada del agua y volver a hacer el mismo proceso. El reactor de membrana. Bueno, este es una evolución del sistema convencional que reemplaza el clarificador secundario por membranas de ultrafiltración y microfiltración, mejorando la separación de sólidos y calidad del afluente. Bueno, acá podemos observar en la imagen cómo es el reactor de membrana. Ahí podemos observar que en la parte donde teníamos el clarificador fue reemplazado por el de membranas ultrafiltración, que es el de color como marroncito claro. Ahí podemos ver los módulos de la membrana, pues en este se halla como una filtración más por decirlo mayor, ¿sí? Bueno, entre estos tenemos pues algunas diferencias en lo que es en estos dos reactores de lodos activados, que es entre el convencional y el de membrana. En cuanto a la separación de lodos, en el convencional tenemos un clarificador secundario, pero como anteriormente le decía, este clarificador secundario en el convencional, al ser ya un reactor de membrana, lo cambia por unas membranas de filtración. En cuanto a la calidad del afluente, el reactor convencional es moderada, más el reactor de membrana es alta, de baja turbidez y patógenos reducidos, es decir, mucho mejor. En cuanto al espacio requerido, es mayor, en cambio en el reactor de membrana ya es menor. En costos de operación, en los reactores de lodos activados, en los reactores convencionales son mucho menores, y en cambio en los de membranas son menores, por lo que ya consumen más energía y la limpieza de membranas pues genera un costo más en el tema de operaciones y limpieza y todo ese tema de mantenimiento. En los problemas operativos tenemos el bucking y el sedimentabilidad del lodo, que eso sea parte del reactor convencional, mientras que en el de membranas tenemos el fouling y de membranas. Entonces ahí tenemos pues la diferencia entre estos dos reactores de lodos activados.
En cuanto al diseño de componentes de un reactor de lodos activados típico, pues como básicamente lo tendrían casi la mayoría. Primero que todo, pues casi todos tienen un tanque de aireación que pues es dimensionamiento según carga orgánica. También tenemos un sedimentador secundario, que este cumple con su función, que es la separación de los activados del agua tratada, que como anteriormente lo mencionaba, es donde se sedimenta el agua, y pues los lodos quedan en la parte inferior y pues el agua clara queda en la parte superior. En el sistema de recirculación, en esta parte, hay un mantenimiento de la biomasa activa. ¿Qué es lo que hace? Aquí en la imagen se puede observar los lodos activados. Ellos van a la parte inferior, vuelven a subir al tanque de aireación y vuelve esto a suceder un proceso. Entonces, básicamente lo que se da acá es un proceso de recirculación nuevamente del lodo que se sedimenta. ¿Para qué sirve eso? Para mantener los microorganismos activos y pues se pueda generar un buen trabajo en el tema de degradación de la materia orgánica. Operación y mantenimiento de los reactores de lodos activados. En cuanto a la operación y mantenimiento de reactores de lodos activados, es clave para garantizar un buen funcionamiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pues, como para cualquier otro equipo o cualquier otra obra o temas que sean de tratamiento, pues hay que tener obviamente un monitoreo, un mantenimiento, hay que tener pues una debida limpieza, una revisión de bombas, de todos los equipos que se están utilizando para que todo el proceso pues sea en buenas condiciones. En el monitoreo pues hay que tener monitoreado lo que son los parámetros DQO, DBO5, sólidos suspendidos totales, los nutrientes. ¿Por qué monitoreo? Pues para saber cuándo el proceso se está llevando a cabo de una buena forma. Es decir, que si de pronto hicimos un monitoreo y el DBO salió súper alto, el DQO, eso nos quiere decir que el proceso no se está realizando bien y que algo está pasando. Entonces, por eso es importante la parte de operación y el mantenimiento de los reactores de lodos activados. En cuanto a la operación del sistema, hay ciertos parámetros de control. Tenemos la carga orgánica, este se mide como DBO o DQO y se determina en esta la cantidad de materia biodegradable en el agua. Es decir, con estos monitoreos o esos parámetros podemos saber qué cantidad de materia se puede determinar la cantidad de materia biodegradable en el agua. La del lodo. Bueno, en relación entre las biomasas en el sistema y la biomasa eliminada, un control adecuado evita el envejecimiento o la deficiencia del lodo. Esto quiere decir que, bueno, hay lodos que, digamos, se va a la recirculación, pero llega al punto de que esos lodos tienen que ya, o sea, se generan como un residuo. Esos lodos básicamente los que ya salen, que ya son los activados igualmente, ellos ya se hacen un procedimiento de como de secado y todo eso, un procedimiento más avanzado, donde pues ellos ya van a servir como abonos orgánicos. Tenemos la relación que es la carga másica, proporción entre la carga orgánica y la biomasa activa con valores adecuados. Pues esto nos garantiza una buena actividad microbiana. También tenemos los parámetros de pH y alcalinidad. Eso pues debe tener un rango óptimo entre 6.5 y 8.5, lo que quiere decir que la alcalinidad es clave para la estabilidad del proceso. También tenemos el oxígeno disuelto, que pues son los niveles óptimos, serían entre 1.5 y 3 miligramos por litro. En reactores aeróbicos para mantener la actividad de los microorganismos. Tenemos otro parámetro de control que son los sólidos suspendidos en el licor mixto, que nos habla de la concentración de biomasa activa en el reactor, generalmente entre los 2.000 y los 4.000 miligramos por litro. Básicamente estos parámetros de control hay que tenerlos en cuenta pues a la hora de fijarnos en cómo está funcionando este proceso.
para tener, digamos, una claridad y para saber que los resultados están siendo muy buenos y se están efectuando. También tenemos otra parte de las etapas de operación, que acá podemos observar la entrada del agua residual, que es el control, digamos, del caudal y la carga contaminante. Es decir, en estas etapas nosotros pues tenemos que tener el conocimiento de cuánto caudal está ingresando y qué tanta carga de contaminantes lleva. Pues porque hay diferentes aguas residuales, como anteriormente lo mencionaba. Tenemos aguas industriales, aguas mineras, aguas domésticas. Un agua industrial no va a ser un agua residual doméstica, no va a ser un agua residual igual a la industrial, por ejemplo. Entonces la carga de contaminante varía, entonces de eso depende también el tratamiento que se le vaya a dar. Tenemos la reacción biológica, que son procesos de degradación de la materia orgánica, y nitrificación y desnitrificación en procesos que se aplican. La separación de sólidos, decantación del lodo en el clarificador secundario. Tenemos la recirculación del lodo, que ya lo hablamos anteriormente, que es el retorno del lodo al reactor para mantener biomasa activa. Y también tenemos la parte de purgado del lodo, que es la eliminación del lodo excedente para evitar acumulaciones indeseadas. Es decir, que a la manera, digamos que el lodo se va acumulando, pues hay que sacarlo, si ya se convierte en residuos. Operación del sistema, mantenimiento correctivo. Bueno, en esto se tiene que hacer una revisión, reparación de sopladores en caso de baja eficiencia de aeración. Esto pues es aplicable al reactor de lodos activados convencional, que es el que tiene sopladores. También tenemos el control de espuma y bucking mediante el ajuste de la carga másica y la aeración. Esto nos aplica, por ejemplo, al reactor de membranas. También tenemos otra parte, que es el cambio de membranas o difusores si hay pérdida de eficiencia en la transferencia de oxígeno. En cuanto a la normatividad, teniendo en cuenta los reactores de lodos activados, tenemos, por ejemplo, el decreto 1594 de 1984, que pues nos establece normas para el uso y vertimiento de aguas residuales a cuerpos hídricos. También contamos con la resolución 0631 del 2015, que define los límites máximos de contaminantes permitidos en los vertimientos. También tenemos pues la RAS, que es la resolución 0330 del 2017. Este pues es un reglamento técnico y obligatorio para el diseño y operaciones de sistemas de tratamiento, incluidos los lodos activados. También tenemos por otro lado el decreto 1287 del 2014. Este nos regula el uso y el manejo de biosólidos de lodos tratados y generados en plantas de tratamiento. Bueno, como conclusión, básicamente los reactores de lodos activados es una gran solución eficiente y sostenible para el tratamiento de aguas residuales, porque gracias a su acción biológica de microorganismos, pues nos permite eliminar contaminantes de forma efectiva y cumple con una normativa ambiental colombiana. Su flexibilidad de diseño, el bajo costo operativo y capacidad de adaptación los convierte en una excelente opción para municipios, industrias y comunidades. Implementarlo es clave para proteger la salud pública y los recursos hídricos del país. Muchas gracias.